Voy a recomendarle que vea la película de Oppenheimer, una perspectiva de la famosa prueba Trinity llevada a cabo en Nuevo México, la primera y única bomba atómica detonada en suelo estadounidense. La película aborda parte de la vida de este científico, conocido como el padre de la bomba atómica, conocidísimo por su frase de un libro de historia hindú, en el que dice: me he convertido en el destructor de mundos, que la frase la dice dos veces en la película. La primera vez que la dice no te la esperas, no lo ves venir, lo hacen de forma muy original. Obviamente, como toda película histórica, se toman sus permisos pues para hacerla un poquito más interesante y llevadera. Para quien le gusta la historia y le gustan las biografías y le gusta la reflexión, la película es buenísima. Me dio gusto ver en la sala prácticamente llena. Esto habla bien, ha despertado curiosidad en la gente, pero Oppenheimer está muy bien trazada históricamente para llevarnos a la reflexión de que el mundo que heredamos de la Segunda Guerra Mundial es la sociedad humana más cercana a su destrucción. Presenta a dos pilares de la historia científica, como son Niels Bohr y Albert Einstein, que estuvieron en la periferia de este proyecto, no participan en el proyecto Manhattan, aunque Albert Einstein es quien con sus ideas origina o pone los cimientos para el trabajo de no solamente de Oppenheimer, de una playa de científicos que se ven ahí muy bien reflejados en la película. Está Teller, criticado porque fue el impulsor de la bomba de hidrógeno, la superbomba, y que durante una época pugnaba por sí usar libremente las armas nucleares y termonucleares para barrer a los enemigos. No se les olvide que el mundo que se hereda después de la Guerra Fría es un mundo muy complicado. El famoso MacArthur en la guerra de Corea quería usar la bomba atómica para barrer a los enemigos en una guerra que comenzó apenas 5 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Está Leo Szilard, que juntamente con Einstein son los que mandan la famosa carta a Roosevelt para que se haga la investigación, porque del lado de los alemanes ya iban muy encarrilados, sobre todo por Heisenberg, que hay teorías de que sí tuvo todas las herramientas para llegar a las mismas conclusiones que Oppenheimer y su equipo, pero que viendo la locura del régimen nazi, Heisenberg pues simplemente se hizo de la vista gorda, se dio cuenta que sí era viable la bomba y detuvo o detonó, mejor dicho, por dentro, de forma intestina, el proyecto atómico alemán. Existe esa teoría, porque sale el nombre de Heisenberg y se habla de que la carrera por la bomba atómica no ponía a Japón en el mapa, era a Alemania. Leo Szilard, que fue impulsor de esto, pero que también después pugnó por meterse a la política que rodeaba la bomba, a mí se me hace muy correctamente cómo plantean a Szilard, cómo plantean a Teller, que le digo fue un científico muy belicoso, que él sí iba en la línea de MacArthur, de lánzales la bomba, ya la tenemos y es más, vamos por una más grande. Y otros científicos, Fuchs, que es mencionado en la película como el responsable de pasar la información a los soviéticos en un proyecto que involucró a miles de personas y que era factible que se filtrara información. Y como lo dice el mismo Oppenheimer en la película, los soviéticos también tenían grandísimos científicos que tarde o temprano iban a llegar a la misma meta a la que llegó el proyecto Manhattan. En un tiempo se creyó que incluso el mismo Oppenheimer lo había hecho, porque él sí pugnaba por compartir la información, porque él entendió que un mundo unipolar en el que una sola nación tuviera este arsenal sería un mundo destinado a la destrucción, y que si dos o tres tenían este arsenal militar era más difícil la aniquilación humana. De momento han pasado poco más de 70 años y hasta ahora Oppenheimer ha tenido la razón, porque llegamos a descubrir que romper átomos era el secreto para aniquilarnos, pero es un mundo multipolar en el que después de Estados Unidos los rusos llegaron también a tener su bomba, si no me falla la memoria, 3 o 4 años después,
Ellos ya lo habían conseguido, sus espías, pero lo único que hicieron estos fue dar un empujón, adelantar algo que era inminente. Si Rusia o la Unión Soviética no tenía la bomba en el 49, lo iba a tener en el 50, en el 55 o más adelante. Prueba está que tiempo después llegaron los franceses, llegaron los ingleses, hoy hasta países tan pobres como Pakistán, países como la India, países como China, países como Israel tienen sus bombas atómicas. Probablemente Corea del Norte, Irán tiene una tecnología nuclear muy adelantada, Sudáfrica también, han frenado sus programas a cambio de recibir muchas ayudas del extranjero, sobre todo los sudafricanos, pero ya es una tecnología a la que el ser humano tarde o temprano iba a llegar y nadie lo podía impedir. Y desastres como Chernobyl o Fukushima son recordatorios de lo que puede pasar cuando el ser humano se descuida con una tecnología tan delicada. También sale Einstein en pedacitos de la película, pero finalmente la figura es Oppenheimer y su postura de lo que iba a pasar, un diálogo clave en donde Bohr le dice: tu trabajo no es ahorita, vas a llegar, la vas a desarrollar, tu trabajo viene después. ¿Qué vamos a hacer después con este monstruo que vamos a crear? Hasta ahora solamente 2 bombas atómicas han sido detonadas en guerra, muchas en pruebas, muchas, sobre todo en el pobre Pacífico, que es el que se ha llevado pues la carga ecológica de esto, ¿no? Pero en guerra solamente fue la de Hiroshima y Nagasaki. Desgraciadamente, y en la película se ve cuando salen los dos camiones con 2 cajas, la grande es la de uranio, la pequeña es la de plutonio. La primera detonación fue con uranio y la segunda fue con plutonio. Lo triste de esto es que todas las investigaciones a poco más de 70 años de distancia marcan que la segunda detonación no fue con fines militares, no fue ya con fines de derrotar al Japón, fueron con fines plenamente experimentales. Entonces, la gente que el 9 de agosto recibió el segundo bombazo, Nagasaki, fueron cobayas humanas. Se hizo para ver la diferencia entre el uranio y el plutonio en esa famosa reacción en cadena. Me encanta mucho en la película atinadamente cómo presentan a Truman, y lo voy a decir como debe ser, uno de los presidentes más estúpidos en la historia de los Estados Unidos. Hay quien ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, la Segunda Guerra Mundial la ganan los peores hombres, y no le estoy echando porras a Hirohito, el de Japón, o a Mussolini, o a Hitler, pero Truman era un tipejo de la peor calaña, desgraciadamente, y así es la historia, si lo quieres ver desde el punto de vista hegeliano. Roosevelt se muere antes de que acabara la guerra, Truman, que era su vicepresidente, asciende al poder, Stalin, que era un asesino peor que Hitler, nada más que acá en Occidente no nos lo han vendido así. También me gusta el papel que hace Matt Damon como el general Groves, con el que Oppenheimer tuvo muchos roces, constantemente enfrentamientos, y que avisa horas antes de la conferencia de Potsdam, en donde ya prácticamente con Alemania rendida, Italia ya tenía rato rendido, el único que mantenía la pelea era Japón. Rusia le declara, creo, la guerra a Japón el 5 de agosto porque quería abalanzarse sobre el archipiélago nipón. Estados Unidos dice: tengo que terminar la guerra porque si entran los rusos y me agarran Japón, ellos ya pensaban postguerra, si entran los rusos y me agarran Japón, pues esto se me va a descontrolar. Estados Unidos ya sabía, después de los fascistas son los comunistas, ahorita somos aliados, y también la película se aborda esa temática, ahorita somos aliados, pero el comunismo es peor que el fascismo, y así lo consideraban los norteamericanos, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Se metieron a la guerra porque Inglaterra cayó de rodillas y Francia cae de rodillas en Dunkerque, sobre todo, en donde entre 350,000 y 400,000 soldados corren peligro de ser engullidos por la Blitzkrieg alemana, esa famosa guerra relámpago, y por eso Estados Unidos se mete, pero no fue ideológico, o sea, no es porque ellos pensaran que el fascismo era peor que el comunismo, no, para nada. Entonces ellos, viendo el mundo posguerra, Estados Unidos sabe que tiene ya que doblar a Japón, porque si no Rusia se va a meter, que convenientemente le declara la guerra a Japón ya cuando Japón está tirado en el piso, pero que los japoneses son un pueblo guerrero, son un pueblo de honor, que no se iban a rendir. Ya prácticamente Tokio, que era una ciudad de madera, estaba destruida, por eso no le echan la bomba, porque estaba destruida, y ellos, en la película también sale muy bien planteado
dice uno de los generales, un secretario, yo tengo 12 ciudades, pero quito Kioto, por lo que significa para Japón y porque ahí pasé mi luna de miel, jajaja, y quedan 11 ciudades, entre las que no estaba Tokio, porque era la capital, pero ya la habían arrasado los estadounidenses. La guerra en el Pacífico fue atroz, la batalla de Okinawa, la batalla de cada isla que se pelea en el Pacífico son brutales. Les recomiendo la película Tora, que es una película grabada por cineastas nipones y cineastas estadounidenses, cada quien hace su parte y luego la conjugan para presentar una visión muy, muy correcta de lo que fue el ataque a Pearl Harbor, que Estados Unidos aprovechó para entrar a la guerra, como siempre, se deja atacar y luego con eso tiene la justificación. Y ahí presentan la película que necesitaba una ciudad más o menos que no hubieran bombardeado mucho, que estuviera bastante poblada y que sirviera para que los nipones, el gobierno de Hirohito, vieran el tamaño de lo que se les venía si no se rendían, lo que era la aniquilación prácticamente. No había otro camino y eso también iba a ser un aviso para Rusia para que detuviera su expansionismo, porque ya sus garras estaban sobre Japón y Estados Unidos no lo iba a permitir. Estados Unidos ya tenía contemplado reconstruir Filipinas, Japón y Corea para afianzar su poder en el Pacífico y frenar a la amenaza rusa y China comunistas que de momento eran aliados, pero que sabían que una vez caída Alemania y Japón eran los siguientes enemigos. Por eso ha dolido tanto históricamente perder Corea del Norte, porque ahí sí, tanto Rusia como China lograron arrebatarle a Estados Unidos una ficha en su tablero. Entonces la bomba atómica fue no solamente para derrotar a Japón, sino para darle un aviso a Rusia de que se la pensara dos veces y a China de que se la pensara dos veces. Le digo, en la guerra de Corea, MacArthur era partidario de aventarle bombas a Rusia y a China para ganar la guerra de Corea. Por eso este gran general, que durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los más grandes que comandaron Estados Unidos militarmente hablando, pues lo apartan y lo hacen a un ladito. Pero me gusta cómo plantean a Truman, que se decepciona a Oppenheimer y dice, no quiero volver a ver este chillón, yo fui el que decidió la bomba. Y sí, yo tengo muy presente y me vino a la mente mientras veía la película la cara de Truman cuando da el anuncio riéndose. O sea, no sé si lo hizo por nervios, no sé si lo hizo realmente porque le daba risa, pero no era el talante para dar la noticia. Busca el video de Truman dando el anuncio de que lanzan la bomba y es el hito más grande de la historia de Estados Unidos y nosotros lo logramos y la humanidad y bla bla bla. Ya saben que a los Estados Unidos les gusta hablar por toda la humanidad. Fue uno de los peores presidentes y se ha querido vender la idea de que tuvieron que aventar la bomba porque iban a morir 1 millón de japoneses y 100,000 norteamericanos si se invadía la isla de Japón, una isla con una geografía totalmente difícil. Si Estados Unidos se estrelló en Afganistán por las montañas que tenía, ahí le encargo con Japón, que son más de 7,000 islas, y está cruzado la mitad por montañas. Todas sus ciudades o la mayoría están en las costas, una geografía súper difícil. Todos los Estados Unidos sabían, estos no se van a rendir, nos va a costar 100,000 soldados, 1 millón a ellos, y qué hago con soldados que tienen la idea del famoso kamikaze, de que agarran su avión y para el soldado nipón salir a la guerra era morir, para el soldado americano era salir a la guerra, ganarse unos centavos y volver el fin de semana o el próximo año a su casa para hacer sus hamburguesas y tomarse su cerveza con su perro y su esposa. Totalmente visiones diferentes que se estaban enfrentando en esa guerra. Entonces sí, a Truman le ponen en bandeja de plata hacerse dueño del mundo, y digo, era un hombre estúpido, esa es la realidad, ¿no? Y le dan la famosa nota, el bebé ha nacido. Esa fue la nota, el bebé ha nacido. Esa era la clave en la que le decían, tuvimos éxito con la prueba Trinity, la bomba ya está lista. En la película se ven cómo salen las dos bombas del desierto de Nuevo México, la grande de uranio, la pequeña de plutonio, y que se lanzan le pusieron Fat Guy, el chico gordo, y otra Enola Gay, que era el nombre de la madre de uno de los pilotos, y pues cayeron sobre estas ciudades, provocando hasta el día de hoy una cantidad de muertos que no se sabe, que no se ha revelado, pero que le digo, la primera fue disuasoria, ya para decir a Japón, ríndete. Yo siempre he pensado, en base a lo que he investigado y leído, que la segunda no era necesaria, era cuestión de tiempo que Hirohito se rindiera.
y para evitar, incluso dicen las crónicas que para evitar un suicidio masivo, Hirohito les dio la orden por la radio a los nipones. Muchos nunca habían oído al emperador, porque el emperador en Japón era una figura divina. Tuvo que humanizarse y darles un mensaje por la radio y les ordenó que vivieran. Esa fue la orden de Hirohito: vivan. Pero la segunda bomba ya no era necesaria. ¿Por qué se detonó? Pues porque era de plutonio, porque les había costado mucho dinero hacerla y pues tenían que ver cómo funcionaba. Esa es la realidad de las bombas atómicas y la reflexión a la que nos trae la película. Le digo, se la recomiendo, tenga paciencia, véala, vale la pena y nos va a llevar a la reflexión de que el mundo que vivimos es un cuento que se puede romper en cualquier momento, porque muestra cómo la ciencia creó a un dios de destrucción y lo puso en las peores manos, las manos de los políticos. Y eso es lo que Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, nos da como un mensaje. Esto que Carl Sagan criticó, esto que ha criticado recientemente Yuval Noah Harari en uno de sus libros, la ciencia, cuando se pone al servicio de los poderes políticos, lo que Carl Sagan llamó en un maravilloso capítulo de uno de sus libros, cuando los científicos conocen el pecado, poner esto en las peores manos de los peores hombres. Yo le recomendaría como complemento, véase la película, es de los años 60, Doctor Strangelove, que habla, es una joya de película, de esta realidad del mundo nuclear, de la delgada paz que vive la humanidad, y que la ficción se ha encargado de recordarnos sanamente que no sobreviviríamos a una guerra mundial. Pues es delicadísimo cuando Estados Unidos y Alemania y Francia se meten en Ucrania y amenazan con enviar más armamento y Putin se envalentona. Es delicadísimo, porque Oppenheimer lo avisó y muchos científicos lo avisaron. El día que cualquier país apriete el botón, será una reacción en cadena no nuclear, una reacción en cadena de extinción. Por eso lo decía Yuval Noah Harari en uno de sus libros: hoy hemos pasado de animales a dioses. Por primera vez en la historia de este planeta, una de sus especies tiene el potencial para destruirse a sí misma, y al planeta no, porque la Tierra sobreviviría, pero a sí misma y a todas las especies. Todas las extinciones de nuestro planeta, que han sido muchísimas, han sido llevadas a cabo por el mismo ciclo de la vida, pero por primera vez en la historia, al menos de la Tierra, hay un ser que no es divino, que no es parte de las fuerzas de la naturaleza, que tiene la capacidad de barrerse a sí mismo y de barrer todo a su alrededor. Es el mensaje de la película, véala, se la recomiendo. Son 3 horas, pero cada minuto y cada escena vale la pena. Que pase excelente noche.